Muchas gracias. Bueno, estimados asistentes, esperemos que estén disfrutando y aprovechando al máximo este evento. Continuamos con nuestra agenda y es un placer para mí presentar la siguiente sesión de nuestro programa. Es una conferencia magistral que sin duda enriquecerá nuestro entendimiento y perspectiva sobre el futuro de la educación especial, aterrizada en algunas ideas que están centradas en la educación de frontera. La conferencia que vamos a presentar se titula La ciencia de frontera en la educación y está a cargo de una destacada experta en el campo, la doctora Miriam García Piedras, la cual es reconocida por sus valiosas contribuciones a la investigación educativa y su capacidad para innovar y pensar más allá de los límites convencionales. El concepto ciencia de frontera nos invita a explorar nuevas ideas, métodos y tecnologías que pueden transformar la manera en que concebimos y practicamos la educación. En un mundo que cambia rápidamente, es crucial que como educadores, investigadores y responsables de políticas educativas estemos a la vanguardia del conocimiento y las prácticas emergentes. Esto en el entendido de que un estudio de frontera busca descentralizar el conocimiento, reconocer la diversidad de formas de saber que existen, explorando nuevos enfoques, metodologías y formas de conocimiento que han sido ignorados y subestimados. Sin preámbulos, les comento que la doctora Miriam García Piedra es doctora en filosofía por la UNAM, maestra en filosofía por la UNAM, licenciada en filosofía por la Universidad La Salle, tiene estudios de postdoctorado en la Universidad Iberoamericana, es profesora investigadora de la Escuela Superior de Economía y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En breve va a estar aquí con nosotros, estaba ya en YouTube, pero les comento que actualmente la doctora está trabajando en un proyecto de ciencia de frontera en el CONACYT, bajo el título La hermenéutica analógica como uno de los horizontes epistémico-metodológicos en la construcción de la ciencia de frontera, con el siguiente elemento subtitulado: La afirmación positiva de la vida como uno de los transformadores sociopolíticos y económicos en la soberanía de la geopolítica mexicana. Y la doctora Miriam, pues nos regalará un Zoe de vida, creo que en esta tarde. Doctora, muy bienvenida, muchas gracias, Hola. es un placer tenerla aquí. Adelante. Gracias. ¿Se escucha bien? Porque yo escucho eco. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Ok. ¿Podemos poner mi...? Es que aquí se escucha eco. Bueno. Presentar. Ya se está cargando en un minuto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. No. Es que aquí no hay... aquí escucho... Me voy escuchando. Yo no sé si pueda... A ver. Nosotros le escuchamos bien, maestra. Pero yo hablo y escucho lo que estoy diciendo como en eco. Ese es el problema. ¿Puede cerrar la sesión de YouTube? Y nada más aquí en la plataforma de stream. Buenas tardes. Gracias, perdón por estos problemas técnicos. Y bueno, antes que nada, quisiera agradecer mucho al doctor Alfonso y al doctor Eusebio por convocarme y por buscar estos diálogos, ¿no? Con todas las personas que me antecedieron.
a lo largo de este congreso, de este segundo Congreso Internacional, Pensamiento, Expresión y Proyección en la Educación Especial. Como ya lo comentaron, yo voy a hablar sobre algo que he venido trabajando, que he titulado Consideraciones sobre el realismo y la posmaterialidad, visiones de la hermenéutica analógica, transdisciplina y ciencia de frontera. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? Bueno, antes que nada, es importante como suscribirnos como la educación a partir de, o sea, como la educación en México hay una vinculación entre la educación, el conocimiento y los poderes, ¿no? O una visión hegemónica del conocimiento. Esto ha conllevado a que hay una concepción de la realidad determinada, voy a poner en un término unívoca, de pensar que la educación solamente se tiene que estructurar de determinados marcos conceptuales o de determinadas categorías epistemológicas, pedagógicas, y a partir de ahí se va generando una concepción determinada de mundo, una concepción determinada de ser humano y también una concepción determinada de alumno o de educando, ¿no? Que es de alguna forma las personas que me antecedieron empezaban a plantear esta forma de empezar a pensar tanto como profesores, una diversidad de que los seres humanos somos muchísimo más complejos de esta visión determinista. Entonces, regresando al punto, esta educación tiene una cimentación teórico-metodológica en una concepción determinada de educación, de conocimiento, como ya lo dije, y aquí pongo que hay una especie de colonialismo de orden epistémico, ontológico y discursivo pragmático que, bueno, aquí voy señalando una cuestión de un logocentrismo occidental que no nos podemos desmarcar, que también el conocimiento está transversado por estructuras de poder, sobre todo de estructuras de poder en este sistema económico, unas estructuras de poder económico, unas estructuras de poder político, y yo también suscribiría que una estructura de poder donde también hay una conceptualización, mala idea, conceptualización entre comillas, de lo que entendemos por ser humano. No podemos descontextualizar que el desarrollo del conocimiento y la educación están vinculadas a una visión hegemónica de sociedad, principalmente eurocéntrica occidental, que es lo que voy llamando el logocentrismo occidental, quien no solamente la colonización ha sido a partir de geografías, de materias primas, sino también hay un colonialismo de orden epistemológico, de conocimiento y educativo. Y esto tiene una injerencia directa en una reproducción determinada de sociedad o de mundo, y obviamente la educación juega un factor clave dependiendo de qué concepción de mundo, en ese sentido, qué concepción de economía se edifica, entonces se requiere una forma determinada de educar, de formar, o yo pondría de formar también, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo que ha sido fundamental en este proceso de colonización y conquista, a partir de esta cuestión educativa, es de que la razón moderna, que es una razón científica, entre comillas, aquí hay una acotación de entender qué entendemos por científico, pero en este sentido de esta modernidad eurocéntrica occidental, logocéntrica, ha instaurado a una razón cientificista que tiene que entender y buscar controlar tanto a la naturaleza como a la sociedad a partir de, específicamente, de un saber matemático, desde las ciencias duras, ¿no? Un saber matemático que pueda permitir controlar, dominar a la naturaleza. Y aquí lo que es interesante, y esto creo que es un debate que también lo trabajaron mis antecesores, es de que la razón se ha suscrito como la única vía de acceso a conocer lo que es la realidad, lo que es el mundo, lo que es la vida,
y ha quedado en segundo orden lo que son la imaginación, lo que son la empatía, los sentimientos, la corporalidad. Y aquí es donde, bueno, este debate de que quedan suscritos lo que ya dije, la empatía, la percepción, la solidaridad, la solidaridad no, o sea, la empatía es una forma que nos permite solidarizarnos con el otro, y todas estas funciones neurocognitivas quedan supeditadas al ámbito de la razón, que tienen que ser, perdón la expresión, de alguna forma domesticadas o regidas por el ámbito de la razón. Y entonces aquí viene la escisión que hablaba el doctor Teodoro, ¿no? Hay una escisión de nuestras formas de conocimiento que obviamente van a impactar hasta en términos de una cartografía cerebral o de una forma de cómo se concibe la conciencia. Y esto obviamente va a impactar en qué modelos de pensamiento y qué modelos educativos se empieza a construir una forma de concepción de mundo, y también hay una correlación, en otras palabras, entre la potencialización o no de ciertas facultades neurocognitivas que son propias de nuestra naturaleza cerebral y de toda nuestra morfología humana, por decirlo de alguna forma. Hay una correlación en esta potencialización de estos procesos neurocognitivos y la construcción de un mapeo de realidad. Entonces, si queda supeditado la percepción, la empatía, la imaginación creativa, tiene que estar domesticada por una razón que tiene que representar de forma tajante, de forma, vamos a decir, que puede predecir o que se puede representar cuantitativamente o matemáticamente. Entonces, eso va a tener incidencia directa en los procesos de nuestro mapeo neurocognitivo y obviamente en nuestra forma de tener conciencia con respecto al mundo, ¿no? ¿Podemos, la que sigue, por favor? Muy amable. Entonces, a partir de aquí, yo estuve en algún tiempo de mi formación trabajando con un pensador belga que se llama Luc Delanoy, que fue la primera persona que me empezó a introducir esta idea de posmaterialidad, donde de alguna forma va separándose de esta visión logocéntrica occidental, donde hay una visión a partir de este conocimiento cientificista, que lo vuelvo a reiterar, que este conocimiento cientificista busca obtener proposiciones que sean claras y distintas, muy cartesianamente, ¿no? Y que puedan ser representadas matemáticamente. A partir de aquí, lo que va construyendo el pensamiento logocéntrico occidental es estructurar una concepción de realidad y una concepción de humano y una concepción educativa a partir, en términos generales, una concepción mecánica de la realidad, ¿no? Una concepción mecánica de la sociedad y una concepción mecánica del humano. En otras palabras, gran parte de esta concepción mecanicista de la realidad es porque todo se tenía que explicar, o todavía se explica de alguna forma, mediante causas y efectos. O sea, A tiene que ser A, si pasa esto, por ende pasa esto. Hay una cuestión lineal de concebir la realidad. Y esto obviamente va a tener impacto en todos los órdenes de la vida. Un ejemplo claro va a ser en términos, por ejemplo, de un trabajo, voy a tomar aquí planteamientos de una antropología marxista, ¿no? El trabajo tiene que ser un trabajo que se va a guiar por una mecanización del trabajo, por ejemplo, en las fábricas, o la mecanización en un ámbito del trabajo en escritorio, ¿no? Donde solamente el sujeto se empieza a reducir a un ámbito mecanicista y operativo, ¿no? Entonces, eso obviamente va a tener impacto en los planes y programas de estudio, donde el modelo neoliberal, que esto fue como algo fundamental, ¿no? Bueno, no sé si fundamental, fue uno de los preceptos determinantes en lo que es la pedagogía o la educación por competencias, ¿no? Donde buscaba solamente que el educando se redujera a una especie de operatividad,
para poder después ejecutar en un sistema, y regreso al inicio de lo que decía, a un sistema mecanicista de reproducir una realidad, ¿no? No me quiero detener más en esto. Lo que me interesa es que podamos, bueno, que yo trate de subrayar cómo hay esta correlación entre, vuelvo, un poder hegemónico dominante, eurocéntrico occidental, una concepción de realidad, una concepción de humano, y que va a incidir en todos los ámbitos del conocimiento, y que esta sociedad, a partir de esta visión mecanicista de realidad, cada vez va acotando que pensamos que la realidad solamente puede ser de determinada forma y no de otra, ¿no? Entonces, la economía solamente tiene que ser de determinada forma y no de otra, la política de determinada forma y no de otra, la educación tiene que ser de determinada forma y no de otra. Y entonces cuando empezamos a hablar sobre la posmaterialidad, es una forma de cuestionar este modelo mecanicista de realidad, o una forma mecanicista, por ejemplo, en términos educativos, esta cuestión de memorística, ¿no? Solamente me aprendo ciertas cosas para para que sea evaluado, para tener una calificación de 10, por ejemplo, excelente, entre comillas, o de 0, pues que es negativo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo esta matematización de la realidad tiene implicaciones hasta en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando Delanoy empieza a hablar de la posmaterialidad, transgrede esta idea de que la realidad solamente se trabaja en términos mecanicistas y que solamente hay una sola causa, que mis antecesoras lo planteaban perfectamente, hay una diversidad de seres humanos sin dejar de ser análogos, que esto es fundamental, y que cada sujeto, también el doctor Teodoro lo planteaba de alguna forma, cada sujeto tiene una vivencia propia de la realidad, donde rompe con esa estructura unívoca o esa estructura dura de cómo se percibe que es la realidad, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, Delanoy va planteando que tenemos que redimensionar la percepción, la corporalidad, que él va trabajando con un término que me encantó, que es biología húmeda. Ahorita voy a trabajar sobre eso, que la biología húmeda es como no es una dicotomía, es como plantear esta dicotomía entre el mundo de lo tangible y de lo intangible, donde es un tema fundamental y recurrente a lo largo de la filosofía, que hipotéticamente hay dos esferas de realidad, ¿no? Voy a poner a Renato Descartes, y Renato Descartes va planteando que está la res cogitans, ¿no? Que es la res pensante, que es intangible, y está la res extensa, que es el mundo de la naturaleza, que es el mundo de la extensión, y entonces que hipotéticamente ambas están separadas, independientemente que para él es la glándula pineal la que conecta, pero es un debate en términos filosóficos y científicos, cómo pasar del terreno de lo material a lo inmaterial. Entonces, la biología húmeda permite tener como una cuestión de sujeto acuoso, donde lo intangible también es parte de, paradójicamente o análogamente a lo tangible o a lo corporal. Voy a poner un ejemplo en específico, ¿no? Para no irme tanto al abstracto. Cuando yo estoy pensando o cuando yo estoy imaginando o cuando estoy percibiendo algo que parece tan intangible, tiene sustratos biológicos, que el doctor Teodoro no lo señalaba, hay sustratos dentro de nuestra morfología cerebral, sin reducirse, y esto es fundamental, sin reducirse a un ámbito meramente materialista, ¿no? Este es uno de los debates en términos de filosofía de la conciencia, que pensamos que cuando, o sea, si yo estoy, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, estoy generando sonidos, que este sonido puede ser intangible, tangible, que es como bien paradójico, porque no hay un sonido que sea tangible, aunque ustedes lo escuchen, mediante, obviamente, pues el sentido del oído, pero a partir de aquí, lo que yo estoy hablando, ustedes lo están recibiendo en un ámbito activo, sus neuronas y su morfología cerebral se empieza a activar, y en esta activación, algo que tiene sonido, que vamos a poner, el sonido es algo materialista, entre comillas, con muy entre comillas, porque el sonido en realidad son vibraciones, y esas vibraciones se suscriben o se van generando una plasticidad cerebral, que esto es la parte como material de nuestra capacidad cerebral,
Y entonces algo que es como inmaterial, material, se queda en un área de nuestro cerebro, ¿no? Y de nuestra conciencia, donde es inmaterial, material, ¿no? O sea, voy a poner otro ejemplo a ver si me explico. Cuando yo estoy leyendo un libro que es material, lo que estoy leyendo es inmaterial. Hay letras que son materiales o que las estoy leyendo y que lo estoy viendo gráficamente, pero el conocimiento que están depositadas en ese discurso y en esas letras son inmateriales. Entonces hay una paradoja de encontrar lo inmaterial material, que es una de las partes de estudiar lo que es la posmaterialidad, y que la biología húmeda es una condicionante necesaria para poder entender que no hay una separación en este dualismo entre el cuerpo y la conciencia, o entre el cerebro y la conciencia, y eso lo podemos trascender también a un ámbito de concebir la realidad, y regreso al punto, dependiendo de qué concepción de realidad y de mundo empecemos a plantear qué es, va a tener impacto en todos los órdenes del conocimiento. ¿Pueden, por favor, pasar la que sigue, si son tan amables? ¿No? Intersubjetividad contra solipsismo, casi no veo. La vida es una energía, cada parte es una parte constitutiva de un entramado complejo. Bueno, todo lo que aquí se va planteando, la vida es dinámica, hay una transformación, hay distintas formas del conocimiento, y bueno, me dicen que me quedan 5 minutos, y aquí hay una concepción postmaterialista de la vida, ¿no? En este sentido, lo que estoy trabajando es lo que ya vine generando, que aquí en esta concepción de la vida es de que entro en esta parte materialista, donde el materialismo pensamos que la realidad o que la vida son entes individuales, ¿no? Entonces veo mi planta, veo, no sé, mis cuadros, veo el perro, y lo veo como seres aislados. Cuando empezamos a hablar en este planteamiento de manejar que la realidad tiene distintos sustratos y que vemos que la realidad es compleja y es dinámica, para que un árbol genere vida o siga vivo, se requiere del agua, se requiere del sol, se requiere de los nutrientes de la tierra. Entonces, cada parte o cada ente de la vida no está separado o no está aislado de la totalidad de lo que existe. Cada ser somos un entramado de una red muchísimo más compleja, que esa es esta cuestión de la complejidad y la teoría de los sistemas complejos, donde los sistemas son abiertos, no son cerrados, ¿no? Entonces, para que en un aula, ejemplo, se pueda generar las mejores condiciones pedagógicas, no se puede entender al aula desde cada estudiante, desde su propia identidad, ¿no? O sea, el conocimiento es una cuestión de reciprocidad, de alteridad, de cómo me vinculo con lo demás, ¿no? La que sigue, por favor. Planteamientos de Luc Delanoy. La verdad casi, no veo casi aquí la presentación, entonces dice, también modificamos el mundo, no podemos tomar el mundo por dado, lo que ya dije, no existe una objetividad pura ni una certeza objetiva pura. El cerebro trabaja con los contenidos de nuestros procesos sensoriales y perceptivos, así se presenta como la herramienta de la cognición encarnada en nuestro cuerpo, ¿no? Hay una condición de que somos sujetos sintientes, somos sujetos que experimentamos el mundo y que nosotros transformamos el mundo en la medida que vamos experimentando la realidad, ¿no? O que nos apropiamos del mundo, entre comillas, externo, que no hay una separación real entre el mundo externo y lo interno, ¿no? El flujo continuo penetra nuestro cuerpo por los sentidos, construyendo un prototipo dinámico de un mundo. Es la plasticidad corporal mediante la cual debemos estructurar las cosas de un mundo. Estos son los planteamientos de Delanoy. Y aquí lo que se me hace muy interesante es de que redimensiona y resignifica la corporalidad, la percepción, la imaginación. En otros textos, él va trascendiendo y rompiendo con este paradigma dominante que solamente la razón es la vía por excelencia de adquirir conocimiento. La que sigue, por favor. Bueno, aquí dice, el funcionamiento de nuestros procesos sensoriales depende de nuestro estado neurofisiológico,
existe una correlación entre el sujeto y la vida en todas sus dimensiones, y si los procesos sensoriales y perceptivos son alterados, son otros, el cuerpo es otro. Los casos llamados patológicos son un buen ejemplo. Las actividades mentales son afectadas en relación a daño físico, químicos de nuestros procesos sensoriales y perceptivos. Disfunciones orgánicas pueden generar trastornos sensoriales y perceptivos. Creo que el doctor Teodoro habló en esta relación, cómo hay una incidencia de cómo mi salud o mi enfermedad también no es una cuestión aislada, y regreso a pensar que la materialidad conlleva pensar que solamente los entes o la vida son entes aislados. Sin embargo, la salud o la enfermedad es multifactorial y multicausal de n número de condicionantes para generar personas sanas o personas enfermas, ¿no? Para esto no me puedo detener más, pero para eso podemos, por ejemplo, tomar toda la teoría del Tao, ¿no? De los chinos, donde la energía, o sea, la enfermedad es el estancamiento la enfermedad es el estancamiento de la energía y la salud es el flujo continuo de la energía, ¿no? Por favor, la que sigue. Este va en contra de la ilusión de la independencia entre nuestro cuerpo y nuestros estados mentales. Bueno, no quiero leer todo porque ya tengo muy poco tiempo. Sin embargo, una de las grandes disyuntivas es de que se requieren nuevos campos de conocimiento donde cómo generar esta idea que es una ilusión, ¿no? De que pensamos que la realidad o que lo corporal es distinto a lo que es incorpóreo. Hay una correlación entre nuestros sustratos, que ya lo expliqué cuando estaba hablando de la lectura, etcétera, y que entonces tenemos que repensar qué entendemos por realidad, y aquí una de las cuestiones es que tenemos que pensar la realidad más allá de la materia o de estas concepciones positivistas, ¿no? De pensar que la realidad solamente se mueve bajo causas y efectos, que es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces ahí entra la teoría de la complejidad y toda la cuestión de otro tipo de conocimientos, donde nos damos cuenta que la realidad es compleja, no es lineal ni unívoca. Ya para ir cerrando, porfa, la que sigue. Para concluir, la posmaterialidad conduce al juego, al dinamismo de transformación social, existencial, económica, contra la mecanización y objetivación de la vida, y la educación juega un factor clave pedagógica en la conciencia vital, ¿no? Entonces, ya para cerrar y para ir finalizando, no es lo mismo que se eduque o se malforme a un joven, a un niño, para trabajar en un sistema que reproduce una mecanización de la vida, a que la educación sirva como un eje potencial de generar sujetos conscientes, reflexivos, solidarios, justos, que el humanismo y la nueva escuela mexicana puede aportar, porque algo que sí me encanta, la educación y el conocimiento tiene que ser para el humano, ¿no? Yo, bueno, pongo la vida en dimensiones más amplias y no para la reproducción de un sistema. Entonces, esto conlleva a que ejercitar todas nuestras capacidades neurocognitivas nos permite, o toda nuestra vida existencial nos permite ampliar estas formas de conocimiento. Bueno, creo que es hasta aquí. Digo, me hubiera gustado tener un poquito más de disertación, pero bueno, hasta aquí me quedo. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora Miriam. Siempre es un regalo escucharla y recibir posibilidades del mundo y mundo de posibilidades. Recibir realidades en posibilidad de construcción y la construcción de tener posibilidades para reordenar la realidad. Sobre todo esta lógica de la recursividad de lo material y de lo no material en relación a lo que nos ofrece siempre este tipo de explicaciones. Me tomé el atrevimiento de ir colocando el texto directo de Paide Práxico, que para profundizar sobre sus ideas, lo acabo de publicar en internet, en YouTube, para que tengan una descarga gratuita de sus ideas. Espero que esto contribuya al enriquecimiento, porque hay algunas preguntas. Por ejemplo, nos dicen, ¿algún referente teórico de la biología húmeda que nos comparta para poder comprender dicho referente? Buenísimo. Yo la tomé de un pensador que se llama Luc Delanoy. Si quieren, luego les paso los textos, ¿no?
Y bueno, yo me formé con él, entonces mi formación en este sentido, porque son ideas que él empezó a plantear, hay un libro que se llama La Percepción, precisamente, voy a poner aquí el nombre, Luc Delanoy, y hay un libro que se llama La Percepción, no sé, bueno, no sé, es hecha privado, ¿no? Yo lo coloco en YouTube. Ajá, entonces hay un texto también de él que se llama Neuroartas. Hay unos textos míos, bueno, no quiero oírme así, en internet, que van trabajando esta cuestión, ¿no? De cómo buscar estas no fronteras entre lo tangible y lo intangible, ¿no? Ah, ya está en YouTube, ok. ¿Sí contesté la pregunta? Me parece que es correcto. Ya en el terreno de la búsqueda, finalmente, por una parte es el elemento de la concreción, la certeza, pero por otra parte la posibilidad que nos ofrece la certeza de reconstruirla, de darle salidas distintas a los flujos basados en los intereses de cada sujeto que está construyendo estas lógicas explicativas desde el lugar donde está. Y me parece que esa parte es importante. Pues doctora, hay muchas felicitaciones, ya las podrá leer ahí en YouTube en este momento o más tarde. Y bueno, yo quisiera agradecer que nos ha regalado de manera muy breve una infinidad de posibilidades en un tejido transversal que cuestiona la realidad, el mundo, para dar paso a la corporalidad, la creatividad, los sentimientos, la empatía, todo ello más allá de la razón de la modernidad, ¿no? Expresiones que nos van a fortalecer bajo la influencia de estos flujos vitales que van a dar lugar a un nuevo horizonte de conocimientos en acción, no explorados y en expansión, sobre todo para proyectar la educación y a la humanidad a otra forma, a otros niveles posibles y que aún estamos en la oportunidad de explorar. Muchas gracias por sus aportes. Adelante. Nada más quiero decir una cosa, ahorita estaba pensando porque si podemos ver que gran parte de nosotros somos agua, ¿no? O sea, un 70% de nuestra corporalidad es agua, podemos ahí como también ir generando, porque estas son ideas muy novedosas, lo digo abiertamente, que es a la única persona que yo la he leído y lo he escuchado porque fue mi maestro. Y ahorita estaba pensando, la pregunta es muy interesante porque somos, o sea, y gran parte de la vida es agua, ¿no? Entonces podríamos empezar a pensar sobre una cuestión acuosa de la realidad, ¿no? Y todo lo que implica eso en términos de energía, ¿no? En términos de mecánica cuántica y toda esa parte, ¿no? Entonces, gracias a esa pregunta me explotó la cabeza para pensar otras cosas más, ¿no? Y ya. Muchas gracias. Queremos agradecer con una constancia a la doctora Miriam García Piedras. La Escuela Normal de Especialización, doctor Roberto Solís Quiroga, otorga la presente constancia a la doctora Miriam García Piedras por haber participado como ponente en el segundo Congreso Internacional Pensamiento, Expresión y Proyección de la Educación Especial, en el marco de la conmemoración del 81 aniversario de nuestra institución, Jornada sobre Inclusión, Tecnología y Didáctica en la Educación Especial en la nueva Escuela Mexicana, con la conferencia magistral La Ciencia de Frontera en la Educación, efectuada el día 4 de junio del 2024. Muchas gracias, doctora. Felicidades. En breve se va a llegar de manera electrónica. Gracias por movilizar nuestros esquemas acuosos y fluidos en esta lógica de vida que tenemos, que es llena de posibilidades. Gracias. Agradecemos tu participación. A las personas que nos están siguiendo en internet, agradecemos